Continuando con el ejercicio, en este caso ya se tiene entonces el circuito convertido en impedancias y lo primero que vamos a hacer es reducir las fuentes de corriente y las impedancias conectadas en paralelo que están en el lado izquierdo del circuito eléctrico. Tenemos dos fuentes de corriente en paralelo y dos ramas de impedancias en paralelo. Entonces, para no tener problemas con los signos, en este caso la corriente 2 que vale 30 más 10i es mayor que la corriente 1 que vale 20 más 10i. Por ello, vamos a dejar la dirección de la fuente de corriente 2 como positiva y la dirección de la corriente 1 como negativa, y por eso nuestra corriente equivalente va a ser igual a I, la corriente de la fuente 2 menos la corriente de la fuente 1. Y esto es igual a 30 más 10i menos el valor de la fuente de corriente 1, que es 20 más 10i. Realizando la suma nos queda 10 amperes de la fuente equivalente. La impedancia equivalente, recuerden que tenemos una y dos ramas de impedancias conectadas en paralelo. Entonces, por tener solo dos, en vez de aplicar el inverso de la suma de los inversos, vamos a aplicar el producto entre la suma. Y entonces sería el producto de la rama de 5 menos 5i por la rama de 5 más 5i entre la suma de las dos ramas. Realizando operaciones nos queda que la impedancia equivalente es igual a 5 ohms. El circuito equivalente es el que sigue aquí en la parte inferior. Y ahí ya podemos ubicar entonces entre estos dos puntos, que serían X y Y, un circuito formado por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Y entonces, a partir de aquí ya podemos aplicar cualquiera de los teoremas para resolver el circuito. Lo primero que hicimos fue reducirlo de tal manera que nos permitiera trabajar con alguno de los teoremas, y llegando al punto en el cual, después de realizar la reducción, tenemos el punto X y el punto Y y un circuito equivalente formado por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, ya podemos aplicar intercambio de fuentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar intercambio de fuentes, y tenemos que el voltaje de la fuente de corriente, que es la que tenemos aquí, va a ser igual a la corriente de equivalente, que sería la de la fuente, por la impedancia que está conectada paralelo a la fuente entre los puntos X y Y. Y entonces va a ser igual a 10 por 5, esto nos da 50 volts. El circuito equivalente que se obtiene, seguimos teniendo los puntos X y Y, pero ahora entre esos puntos ya no vamos a tener la fuente de corriente, sino vamos a tener la fuente de corriente que teníamos primero, sino vamos a tener una fuente de voltaje. La dirección, recuerden que la dirección siempre va a ser la misma de la fuente de corriente y de la fuente de voltaje. Podemos ver que la punta de la flecha va dirigida hacia Y, entonces la punta de la flecha de mi fuente de voltaje la dirigimos hacia Y. La impedancia que se usó para el intercambio ya no va a estar en paralelo, va a estar en serie, y todos los demás elementos después de los puntos X y Y se conservan en su posición. Tenemos las dos fuentes de voltaje, la fuente de voltaje 1, la fuente de voltaje 2, impedancias, y entonces aquí podemos ubicar nuevamente dos puntos que podríamos llamarle M y N, de los cuales desde el punto M hasta el punto N tenemos un circuito serie, nada más. Si yo empiezo en M y termino en N, tengo un circuito serie formado por una, dos, tres fuentes de voltaje y una, dos, tres, cuatro impedancias. Recuerden que siempre que se tengan fuentes de voltaje conectadas en serie, se pueden reducir sumándolas, y si se tienen impedancias en serie, pues las podemos reducir sumándolas también. ¿Qué detalle tenemos con las fuentes? Podemos ver que la punta de la flecha de la fuente de voltaje 2 va dirigida hacia M, la punta de la flecha de voltaje 1 va dirigida hacia M, pero el voltaje de la fuente de corriente que se calculó, su punta va dirigida hacia N. Es por ello que vamos a sumar las dos fuentes de voltaje que van en la misma dirección, las vamos a considerar positivas, y la fuente que va en dirección contraria como negativa. Entonces tenemos que el voltaje equivalente va a ser igual a la fuente de voltaje 1, a la fuente de voltaje 2, menos la fuente de voltaje de corriente, porque esa va en dirección contraria a las dos fuentes. Sustituyendo datos, tenemos que 120 más 80 menos 50 nos da 150 volts, el voltaje equivalente de mi fuente nueva. La impedancia equivalente, como tenemos impedancias conectadas en serie, lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces va a ser igual a la impedancia equivalente, que es la que se tiene aquí, más 10, que es esta resistencia, más 22i, que es esta bobina,
menos 7i, que es el valor del capacitor. Recordando que la impedancia equivalente pues, es 5 ohms. Entonces, al sustituir datos nos queda, y realizar operaciones, nos queda 15 más 15i, y son ohms, la impedancia equivalente 1, porque ya tenemos una impedancia equivalente. El circuito equivalente que se va a obtener es el siguiente, en el cual ahora tenemos, si queremos hacer referencia a los puntos que estábamos manejando, tenemos el punto M, tenemos el punto N, no se han perdido, y al realizar la reducción de los elementos, pues entonces lo que se obtiene es la fuente de voltaje, que como las dos, la fuente de voltaje 1 y la fuente de voltaje 2 eran de mayor valor que la fuente de voltaje de corriente, debe de conservar esa dirección, que es apuntando hacia el punto M. Es por ello que la punta de la flecha apunta hacia el punto M. La impedancia equivalente 1, que se obtuvo de hacer la reducción de las impedancias que estaban conectadas en serie, queda en serie a esa fuente entre los puntos M y N. Y posteriormente todos los elementos que se tienen conectados. Nuevamente yo tengo un punto, ahora mi punto M y N, tengo un circuito formado por una sola fuente de voltaje en serie con una impedancia. Entonces puedo volver a aplicar intercambio de fuentes para seguir reduciendo mi circuito y que sea más fácil resolver y encontrar el resultado.